un día más para aprender un poquito más sobre nuestros espíritus, sobre nosotros, sobre nuestra naturaleza. Que Dios nos acompañe hoy y los espíritus y los desencarnados que quieran estar con nosotros para pasar una buena tarde progresando y aprendiendo. Gracias, que así sea. Que así sea. Bueno, pues el tema de hoy ha sido objeto de muchísimas controversias. El histerismo es un fenómeno de perturbación emocional muy importante, tanto que no solo puede darse individualmente, como colectivamente. Y en las épocas en que Allan Kardec estuvo entre nosotros, pues se dieron varios fenómenos de histerismo colectivo. Eran grandes hordas de espíritus que comparecían ante las poblaciones más diversas y a través de médiums daban cuenta de su existencia. También en otras épocas de la humanidad, en la Edad Media también ocurrió mucho. En la Edad Media los fenómenos de histeria colectiva, y puede darse en cualquier momento por una cuestión muy simple: nosotros también somos espíritus. Nuestro pensamiento se refleja en el fluido cósmico universal y puede llegar al infinito. Entonces, cuando varias personas están reunidas juntas, tiene sido incluso causa de muertes físicas. Están en una discoteca llena de gente y alguien dice ¡fuego! Y todas las personas entran en pánico, se agolpan y unas ahogan a las otras. Y no había fuego. Es un fenómeno de histeria. No había fuego. Alguien dijo fuego y todo el mundo parte en estampida. Todos quieren salir, la puerta tiene y unos sobre encima de los otros y tiene habido hasta muertes en partidos de fútbol también. O sea, no tenemos que ir a la Edad Media. También en nuestros días hay fenómenos de histeria colectiva. Pero, claro, en los periódicos sale tumulto, gran desorden, en fin, con muchos nombres. Individualmente, que es como lo vamos a ver, como queremos llegar a por qué ocurre esto de modo individual. Bueno, mirad, uno de los principales investigadores que estudió mucho el tema de la histeria fue Charcot, un gran investigador. Sin embargo, como siempre ocurre muchas veces, el hombre, cuando carece, la inteligencia humana, cuando carece del amparo de la fe, es increíble, pero nos desviamos por laberintos de los que no es fácil sacarnos y además que concluimos con las cosas más absurdas. Y esto ni más ni menos fue lo que le ocurrió a nuestro gran investigador Charcot. Él al final estudió el histerismo en Saint-Pierre, una casa de curación de personas locas. Pensaban, esta era una enfermedad que en principio se creía que solo atacaba a las mujeres. Por eso se le denomina de histeria, que está relacionada lésicamente, en cuanto al léxico, al origen de la palabra, con el útero, porque la mujer, sabéis que en la premenstruación sufrimos como un tumulto de hormonas, y entonces se relacionaba la cuestión del histerismo también con las cuestiones del útero, por eso recibe ese nombre. Más tarde, Wundt y otros investigadores concluyeron que eso era una ignorancia, puesto que había hombres que también sufrían histerismo. Una de las
de lo que del remedio que solía darse a las personas bajo histeria o trance profundo. Había unos pozos, no tenían agua, eran pozos vacíos, y allí había muchas serpientes. Entonces se sacaba y se metía a la persona con el susto, no se preocupe. Buenas tardes. En la salud computaría. Por una carrera han desviado, porque han desviado el autobús. Bueno, no se preocupe. La semana pasada lluvia, y hoy es exceso a las 5 y 8 minutos. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces, no se preocupe. Gracias por la explicación, que no tenía usted por qué darla, al contrario. Bueno, entonces, la persona cuando sufría aquel trance profundo o aquella histeria que entraba en convulsiones, no había ningún modo de sacarla, no había el electroshock. Hoy, estas personas que ocurre esto, se las somete al electroshock y la persona reacciona y vuelve a la normalidad. Pero entonces no había, lo único que había era el pozo de las serpientes. Entonces, entre varias personas, introducían a la persona en cuestión dentro, de modo que no la tocasen las serpientes, solo la cuestión era asustarla. Y esto se ha sabido porque, fijaros que como todo está relacionado en la vida, en los fenómenos de regresión a vidas anteriores, había muchas personas, tanto hombres como mujeres, con un miedo, un pánico terrible a las serpientes. Yo soy una de ellas. Yo puedo entrar en colapso cardíaco. Por eso hay un ofidio y está cerrado completamente en una caja y yo entro en colapso, fijo. Si es una cosa que no puedo remediar. Y como yo, mucha gente. Bueno, yo claro, yo era católica, apostólica y románica, no se me ocurrió lo de las regresiones de vida, incluso porque no sabía que había reencarnación ni sabía nada de eso. Pero a otras personas sí, y efectuada la regresión, descubrieron que el origen de ese miedo terrible a las serpientes había sido el haber sido sometida, porque claro, médiums ha habido. Desde que existe un solo hombre o una mujer en la Tierra ha habido médiums, porque todos somos médiums, según nos dijeron los espíritus superiores a Allan Kardec. La diferencia está en el grado de mediunidad con que cada uno viene. Esto a mí me lo parece, pero quiero añadir que es una cosa que yo pienso, no que haya leído en ningún libro espírita. Lo que sí he leído en los libros espíritas, cuando hablan de los puntos de regeneración, dicen que en ellos el fenómeno de la mediunidad ostensible, la ostensible es aquella que es capaz de darnos informaciones del mundo espiritual concretas y que se sabe que no pueden venir de la persona. Bueno, pues en esos mundos la mediunidad ostensible es algo generalizado. De modo que podemos pensar que a medida que el espíritu se eleva, es capaz de elevarse sobre sí mismo, adquiere facultades mediúnicas de las cuales nosotros no tenemos ni idea. Pero con todo, en la Tierra todos somos medios. Entonces, por eso se ha sabido que esa técnica era empleada con las personas. Claro, ¿qué ocurre cuando espiritualmente, qué dice el espiritismo o qué dicen los espíritus del fenómeno de la histeria? Ocurre un poco como el fenómeno del autismo, que ya lo veremos si Dios quiere el viernes que viene. Creo que es el autismo el viernes que viene o para el otro, no sé ya muy bien. Creo que es este viernes, el autismo. Mirad, cuando al criminal lo alcanzan las leyes humanas, es un modo de... Nosotros nos da mucha pena, es verdad, ¿no? La pena de prisión, no voy a referirme a la pena de muerte, porque la pena de muerte es verdad que no está dentro de las leyes de Dios. Esto no está dentro de la ley de Dios. El quinto mandamiento es no matarás. Si no introdujo
Dios nuestro Padre ninguna modificación válida al no matarás. Si así hubiese sido, si por practicar la muerte un Estado sobre sus súbditos fuese de la ley de Dios, a Moisés, cuando psicografó los 10 mandamientos, hubiese psicografado menos cuando lo diga un Estado, pero no matarás. Si no, me refiero a aquellas otras penas que, como la expulsión incluso de un país, de una ciudad, las cárceles, el ver o no tener contacto con una persona o con otra. Todas esas penas, esos, entre comillas, castigos a los que se somete al espíritu delincuente, cuentan. Y claro, la ley es universal. Y del mismo modo que aquellos que se regocijan de haber hecho el bien delante de los hombres no reciben el premio en el más allá, porque nadie puede ser pagado 2 veces, pues aquí ocurre lo mismo. Claro, el que ha sido constregido por las leyes de los hombres no va luego a ser constregido también por la ley de Dios, no. Pero existen muchos delincuentes criminales y muchos crímenes y actos delictivos que no son castigados, incluso porque son desconocidos. Pero claro, son desconocidos por el resto de las personas, pero el criminal que los cometió lo sabe. Y claro, mi abuelo decía muchas veces, yo me acuerdo que yo me reía mucho de sus ocurrencias, pero los refraneros antiguos hay mucho de cierto en lo que dicen, y él decía que al culpable el único tribunal que nunca le absolverá será el de su propia conciencia. Aunque lo absuelvan 1000 tribunales, decía él, porque yo le decía, no, abuelo, pero ¿y si yo no te digo lo que hice, tú cómo sabes? Pero lo sabe tu conciencia. Y esa no te va a pasar. Yo no sé nada, pero tu conciencia siempre te estará diciendo que has hecho Caín con tu hermano. El abuelo siempre me decía la misma cosa. Entonces, ciertamente, eso es más real de lo que pensamos. Esos crímenes permanecen ocultos, pero para el resto de las personas, el que los comete sabe. Y bueno, mientras estamos en la carne, nosotros tenemos muchas formas de distraernos. Las fiestas, las verbenas, los grandes desfiles, el cine, la televisión, las obras de teatro. Nosotros tenemos mucho con que quitarnos de la mente los golpes de conciencia acusándonos de lo que hemos hecho. Pero claro, cuando llegamos al más allá, la muerte, aunque nos pueda parecer mentira, una de sus méritos es el de ponernos frente a nuestra propia realidad, desnudos, sin adornos, sin subterfugios, sin tonterías. Ese soy yo. Tal cual. Ahí no hay adornos, no hay flores, no hay sedas, no hay brillantinas. Ahí somos cada uno de nosotros. Y claro, el alma culpable pues no se perdona, porque al propio tiempo, lo hemos advertido muchísimas veces, de psicografías del más allá. El espíritu, a la vez que realiza esa introspección, viendo imágenes desde que nació hasta el momento de la desencarnación, hecho que también ocurre en las experiencias cercanas a la muerte. Yo ya no sé si alguno leísteis algo de esto, pues ese fenómeno también ocurre como una película, ¿verdad? Pero a una velocidad tremenda. En cuestión de milisegundos pasa toda una vida en los mínimos detalles. Pero es que no solo eso, es que a la vez que van viendo los errores, la persona se va dando cuenta cómo podía haberlos evitado, que en verdad no tenía por qué haber errado de ese modo. Porque claro, es nuestro guía el que está ahí, aunque nosotros no le veamos, aunque ni siquiera le sintamos,
nuestros guías y espíritus familiares están diciendo, mira aquí, es que tú por dentro, claro, es que no tuve otro remedio, perdona, tenía remedio. Entonces, claro, en esa retrospección que hace el espíritu, como normalmente nos dicen los espíritus, hordas, utilizan esa palabra, de seres parten todos los días para el plano espiritual, dejando la tierra a través de la muerte, cada día. Y llegan allí ni ángeles ni demonios. Es decir, no hemos sido lo suficientemente malos para ser llevados a lugares de vibración donde poder de algún modo curtir todo eso que hemos hecho mal, pero también no hemos hecho el suficiente bien como para ser trasladados a nuestro hogar o a otra colonia, aunque sea más pequeña, dependiente de nuestro hogar. Ni siquiera ahí podemos ir. Entonces, claro, nos quedamos entre los vivos. Y la segunda cuestión es que aquellos espíritus a los que hemos perjudicado en vida, que la ley no nos pudo condenar por asesinato múltiple, pero nos están esperando del otro lado. Y ahí también ocurre mucho esto, sobre todo con el aborto. El aborto, la madre recibe varias oportunidades. Si reincide en el aborto, claro, podemos decir, habrá espíritus que perdonen, ciertamente, pero ¿me quiere explicar alguien por qué Dios autorizaría que un espíritu elevado cayese en los brazos de una criminal? Porque eso Dios nuestro Padre lo sabe. Entonces, madres criminales recogen espíritus criminales en sus brazos. Es la ley de afinidad y de sintonía. Entonces, eso no viváis de ilusiones en ese punto. Las madres abortistas no reciben espíritus bienaventurados, porque no está en la ley. Por sintonía reciben espíritus tan deudores como ellas y criminales, que no van a tener ninguna condición de perdonar, ninguna. Y entonces van a quedar ahí. Y esa persona, la mujer abortista, no solo la mujer abortista, aquellos que han practicado el aborto también, los técnicos, las enfermeras, la partera, el ginecólogo, todo ese enredo, todo ese entramado, son atacados en sus centros cerebrales periespirituales cuando van al más allá por esas entidades que los están ahí aguardando para hacerlos sufrir. A veces este martirio puede llevar siglos, aunque os parezca exagerado, es así. Y claro, durante ese tiempo, esa persona está siendo sometida a ataques continuos que valen al cuerpo espiritual y al cerebro nuestro, valen como si nos enchufaran un cable de alta tensión. Y ahí, el espíritu cuando se arrepiente es llevado. En el momento que se arrepiente, esto yo creo que merece la pena. Vamos a ver la película de Nuestro Hogar, espero que me dé tiempo a ponérosla, y si no la ponéis vosotros. Y la película de Nuestro Hogar refleja muy bien esto que estoy diciendo. André, en el momento que se arrepiente y que pide ayuda humildemente, es ayudado. No solo André, cualquier persona. Esto es válido para cualquiera. Entonces, cuando digo dura siglos, no es que Dios establezca siglos, es que el alma culpada no se perdona a sí misma y puede estar todo el tiempo que ella quiera. Ahí también existe el libre arbitrio. Para el mal también existe el libre arbitrio. Bueno, entonces, cuando reencarna ese ser que estuvo sometido a esos ataques durante tanto tiempo de esas entidades, lo hace con profundos desequilibrios en el sistema nervioso central, que da lugar al fenómeno que nosotros conocemos
como histerias. La persona, yo no sé si habéis visto alguna vez, yo en el colegio estudié en las monjas, estaba interna, y había una niña que era histérica. Y yo me acuerdo una vez que yo le llevé muchísimo miedo, me quería ir del colegio y todo, ¿verdad? La ignorancia, eres pequeña, yo tenía 10 años, y de repente en la fila se cayó una niña al suelo, y bueno, hasta ahí todo normal, pero en el suelo empezó a dar voltes. Mira, es que saltaba como una pelota, con espuma por la boca, o sea, aquello era como un ataque de epilepsia, porque muchas veces la epilepsia y el histerismo vienen unidos. ¿Por qué? Porque es consecuencia de esos ataques en el umbral, en el mundo espiritual. Y dependiendo, incluso a veces aunque las entidades hayan sido reconducidas al plano espiritual y hayan perdonado, lo que queda es como un reflejo. La persona, los grados distintos de la epilepsia, a veces no es, en muchas ocasiones la entidad sigue atacando aún en la nueva vida, en la nueva existencia al ser, pero en otras ocasiones es como un reflejo que continúa ahí. Es como cuando, no sé si os ha ocurrido, que alguien nos da un susto y luego cualquier ruido que se asemeje a eso que os causó el susto produce un estremecimiento. Bueno, pues esto ocurre con la persona histérica, ¿no? Que realmente hay veces que no hay ninguna entidad, es como una autoobsesión, ¿sí? Pero esa autoobsesión es del tipo inconsciente, porque la persona no es consciente de nada de esto. Ocurre porque es como una reminiscencia de aquellas caídas cuando le atacaba la entidad, que caía en el suelo y era presa de convulsiones, porque esto es realmente lo que ocurre. Entonces, dentro del espiritismo, la explicación que da el espiritismo es consonante perfectamente con las explicaciones que dio la ciencia en las últimas investigaciones de la histeria. Algunos ven en la histeria como un conjunto de autosugestión, ¿no? Una autosugestión y autoobsesión. Anda, entonces vemos que la calificación es bastante parecida. Freud veía en el histerismo consecuencias de traumas infantiles, pero claro, también Freud es que no siguió profundizando en la investigación, porque si hubiese seguido profundizando en la investigación, se hubiese dado cuenta que esos traumas realmente existen, claro que sí. Es la consecuencia de los ataques de las entidades que no nos perdonaron en el umbral durante X tiempo, pero venían ya antes de la cuna. Entonces, realmente Freud no iba mal, pero no supo llegar, porque claro, él carecía, le faltaba el complemento fundamental para la comprensión de cualquier enfermedad, y es la reencarnación. Eso es lo que le faltaba, porque realmente está. Luego otros investigadores dicen que en el inconsciente, ¿verdad?, vamos guardando, se guarda, dicen ellos, así de modo impersonal, reminiscencias, traumas, etcétera, que luego van aflorando. Bueno, si se quiere llamarle inconsciente, se le puede llamar. Nosotros los espíritas sabemos que eso es el cuerpo espiritual, el que guarda todas esas reminiscencias, ¿verdad? Pero bueno, si se le quiere llamar inconsciente, no hay ningún problema. El espiritismo no es contrario a esa explicación tampoco, porque eso existe. Es decir, que luego también hay otros investigadores que dicen, no, mire usted, eso es una cosa física. Es una cosa física, no es nada psíquico, no es una autosugestión, no está en el subconsciente, eso es una cuestión única y exclusivamente física. La materia viene mal agregada en el nacimiento y entonces tiene un sistema nervioso desequilibrado. Bueno, tampoco esta explicación del espiritismo dice que no, también es verdad, porque claro, queridos hermanos,
el modelador biológico nuestro, que lo llama el doctor Andrade, o sea, es el periespíritu, él lo llama del modelador biológico. Claro, sí, claro, toda la razón. El periespíritu es el que va formando célula a célula el cuerpo físico. Claro, si el periespíritu está desequilibrado, claro que va a crear un organismo físico desequilibrado, de modo que el espiritismo tampoco va a decir que no a estas investigaciones, porque, hombre, también son ciertas. Porque, claro, es así. Decimos, no, las enfermedades tienen tienen inicio en esta vida presente o en otras anteriores, físico-psíquicas. Es que ¿dónde empieza lo psíquico y dónde lo físico? ¿Dónde termina lo físico y dónde empieza lo psíquico? Y viceversa. ¿Dónde? Porque, claro, el perispíritu nuestro, junto con el espíritu que reencarna, al influjo de la mente de la futura madre, van modelando el vestido físico que luego va a calzar, va a vestir el espíritu. Entonces, claro, si el perispíritu está desequilibrado, pues va a crear un cuerpo desequilibrado, o por lo menos con unas tendencias, porque a veces la generalidad de los espíritus, como os indicaba hace un rato, no somos grandes criminales, no somos santos, para nada, pero tampoco somos grandes criminales. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la mayor parte de nosotros traemos lo que se denomina de tendencias. El doctor Sergio Felipe de Oliveira, que estudió muchísimo la glándula pineal, de hecho fue el tema de su doctorado, y no solo eso, sino las herencias, la herencia genética, el cómo se configuraba. Hay cosas que son configurables a través del genoma de nuestros padres y de nuestra madre y de nuestro padre. El color de los ojos, el pelo, y ni siempre, porque a veces hay espíritus que están tan encasillados, tan encauzados en su forma física, que conservan una imagen tan clara, tan preclara de sí mismos en esa determinada reencarnación, que incluso renacen en la otra, heredando de ellos mismos caracteres que los padres no pueden aportar. Me voy a explicar. Divaldo Franco cuenta un caso que es verídico, no es ninguna historia rara, es cierto. Él conoció a ambos, y él conocía un matrimonio, un médico, ginecólogo y su esposa. Y bueno, ella se había hecho una ligadura de trompas porque tenían un hijo y ya no querían tener más. Bueno, se hizo una ligadura de trompas, y los dos espíritas, el matrimonio espírita. Y entonces aquello ya no había vuelta atrás, el hijo se les había muerto, pero no había vuelta atrás, no había. Él era ginecólogo y le dijo: es imposible, no podemos hacer nada, lo que podemos es adoptar. Y bueno, en esas cuestiones estaba. Y entonces, en las sesiones mediúnicas se les dio en presentar un soldado alemán que había desencarnado en la guerra de Alemania, en Europa. Ambos los dos negros, el doctor y la mujer negros, pero negros, o sea, no mulato, no, negro, lo siguiente a negro. Bueno, entonces, el médico, el doctor, era adoctrinador en ese grupo. Y bueno, estuvo adoctrinando al alemán, y al fin consiguió que se bajara de aquellas creaciones mentales tan absurdas que tenía. Y bueno, un día le dijo: bueno, yo me he rendido, pero tienes que... esto te va a entrañar un sacrificio para ti, le dijo al médico el espíritu. Ya bien, ya todo. Y le dijo: sí, ¿qué sacrificio podría causarme que tú estés bien? Y dice: pues que voy a venir como hijo tuyo. Y él se echó a reír y dijo: hombre,
Si eso fuera posible, sí me gustaría, pero eso es del todo imposible, por una cuestión física, porque yo mismo he ligado las trompas de mi esposa. Bueno, él le constaba que lo había hecho bien, era un buen ginecólogo. Y bueno, nada dijo el espíritu, nada contestó a esto. De allí a unos meses se supo que la mujer del ginecólogo estaba embarazada y da a luz, y de 2 personas negras, una criatura rubia y de ojos azules, pero que aquello era difícil de no creer. O sea, cualquier hombre en su sano juicio le hubiese hecho las pruebas de la paternidad. Él no, porque hombre, él era espírita y entonces se acordó del niño. Y las primeras palabras que tuvo el niño para su padre, tiempo andando, fue: te lo dije y no me creíste. El niño a su padre le dijo: te lo dije, o te avisé, o algo así, y no me creíste. O sea que hay veces que el espíritu está tan impregnado de aquella forma, o cuando llevamos reencarnando en una determinada raza durante muchas reencarnaciones, esto también se fija en el campo del perispíritu. Y no estamos diciendo nada raro. Los espíritus superiores, Allan Kardec, decían esto en numerosas ocasiones en la codificación espírita. El perispíritu y el espíritu influyen sobre el cuerpo, y por su vez el cuerpo influye en el perispíritu. Y es muy difícil, al punto que le dicen los espíritus superiores, que no hay ningún especialista, ellos que son estudiosos, dice: vosotros estáis buscando el perispíritu y nosotros estamos estudiando el espíritu. Dice, y ninguno de nosotros, en nuestro sano juicio, se atrevería a decir dónde finaliza la cuestión espiritual y dónde empieza la física y viceversa. Es muy difícil. Por lo tanto, la ciencia humana, mientras no aprenda a estudiar el hombre de una manera holística, es decir, como espíritu y como materia, no será posible alcanzar las causas profundas y reales de cualquier disturbio, cualquier perturbación emocional. Debemos siempre buscar la causa más profunda. Aquí el espiritismo tiene una gran función, mucho más de lo que nadie podría imaginarse. Inclusive nosotros los espíritas, que nos puede parecer que tenemos alguna idea. Poca cosa. Lo que sí sabemos es una cosa, que es un fenómeno hasta cierto punto lógico. Claro, cuando una persona perturbada emocionalmente, con cualquier enfermedad mental, da igual, se acerca a un centro espírita, esa persona, hay siempre en toda enfermedad mental, dicen los espíritus, hay siempre un componente de obsesión muy, muy grande. No hay ningún enfermo mental en la Tierra que no tenga un componente de un obsesor al lado que le esté haciendo que eso profundice más. Que la causa esté dentro de él, esto no vamos a negarlo, pero que existe, sí. O sea, ante una enfermedad mental siempre hay vinculada una obsesión. Entonces, la persona cuando viene al centro espírita, además que por el hecho de venir al centro espírita, primero ellos se quedan fuera. Los espíritus obsesores se quedan fuera, porque claro, dentro saben que corren peligro. Pero ya con el tiempo, poco a poco, les pica la curiosidad y van entrando. Y aunque nosotros a nivel físico y a nivel de reacciones psicológicas no vemos cambios, es que nosotros no vemos nada. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver nosotros del campo espiritual? Pero hay modificaciones muy grandes y sobre todo para el futuro, lo dicen los espíritus. ¿Por qué? Muy simple. La persona, desde el momento en que entra en el centro espírita, si escucha con atención todo lo que se dice y nada más que de escuchar, ya eleva su padrón vibratorio, y entonces esa entidad, cuando sale, se prenden del brazo de las personas y de nuevo tienden esos hilos energéticos hacia los centros cerebrales
del obsedido, pero tienen una dificultad para hacerlo, porque se pueden prender del brazo de la persona, esto sí, pero ligarse a los centros cerebrales tienen una gran dificultad porque la persona ya elevó su padrón vibratorio, solo por el hecho de asistir. Si conseguimos que una persona comprenda y evite pensamientos de pesimismo, de tristeza, de dolor, de angustia, etc., ya ahí la entidad no tiene cómo alcanzarle. Este sería el segundo paso. Y el tercer paso, la liberación. Hay un libro de André Luis que yo siempre aconsejo su lectura, porque yo ya me tengo encontrado con hermanos espíritas que dicen, no, la obsesión, eso no hay que hacerla, además no hay como librarse de ella. Hombre, no diga usted eso. Claro que hay como librarse de ella. Y es tan sencillo, tan simple como evitar pensamientos fuera de la ley de Dios. En el universo existe una música, una alegría, un colorido, que si lo llevásemos a nuestro interior, nada más que en ese acto, contemplar unas flores, una música, una melodía hermosa, un niño pequeño, una criatura pequeña, actos simples que podemos realizar todos, que no se precisa ser licenciado, no se precisa tener dinero, no se precisa nada, tan solo el hecho de hacerlos nos puede crear y elevar las vibraciones espirituales nuestras a un punto que ya esas entidades no pueden alcanzarnos. Porque para sintonizar, acordaros del ejemplo que yo os pongo siempre de la radio. Nosotros, ¿cómo sintonizamos una emisora? Porque sabemos el punto en el que está, es decir, está en el punto 103.4, pero como no le demos ahí, no sintonizamos, no hay modo. Lo único que llegue es ruido. Pues eso ocurre a estos hermanos desencarnados. Por otra parte, cuando la persona viene al centro espírita, insisto, primero ellos se quedan fuera. Pero luego, nosotros tuvimos un caso, que tú lo conoces, y más que había en el centro, muy al principio, por el año 2005, ocurrió a una persona aquí de Sevilla, que estando cenando con su esposa, su suegro, su suegra, hoy en la espiritualidad, y su hijo, de repente se formó como una nube, él lo describía como una nube dentro de la habitación, pero una nube con puntos brillantes, claro, ectoplasma. Y ese ectoplasma lo cogió a él, lo envolvió y lo elevó al vacío, arriba, al techo, y luego desde el techo lo arrojó y cayó, lo tiró encima de una mesa que tenían de cristal en el comedor. Aquellos hechos quedaron grabados en la mente del niño, que no quería entrar en casa ni bien ni mal. Pero todo el mundo estaba asustado. El hombre fue atendido en urgencias de cortes diversos y no tenía muchos para lo que había sido. Y bueno, yo entonces estaba aquí en Sevilla, acababa de llegar, estaba haciendo ya estudios, pero nuestro centro no estaba federado, nos conocían en la federación, pero no éramos lo que se decía. Yo todavía me estaba preparando, bueno, todavía sigo preparándome, pero aquel entonces más todavía. Entonces, bueno, fueron a un centro que había en Málaga y a San Juan Alcázar o el Alcázar de San Juan o algo así, allá por Castilla, también un centro muy, muy grande, muy famoso que había. Bueno, nada, no, aquel ectoplasma no se iba de la casa. Bueno, y no me acuerdo cómo fue, ya no recuerdo bien ese punto,
que no sé cómo les llegó al conocimiento que había una señora que trabajaba en los juzgados y que se reunía con personas para estudiar y que era espírita. Bueno, hallaron el teléfono nuestro, porque entonces teníamos una página súper pequeñita, gratuita, por supuesto, y no había para más. Y bueno, vino al centro y claro, yo vi, había, ¿sabes? La última habitación de mi casa, que la ventana está arriba, en lo alto, las ventanas están en lo alto, porque los bajos está así, ¿no? Antiguo. Y entonces allí nos reuníamos. Yo no hacía más nada que el Evangelio. Esta persona no hacía ni cursos ni nada, porque la persona, mientras presenta una obsesión, que no se puede hacer es meterle en ningún curso, que es para nada. Hay evangelización, agua fluidificada y pases, no hay más. Bueno, entonces había un espíritu, además hablaba en un portugués perfecto, y se acercaba a la ventana. Las primeras veces estaba en el patio, venía por el patio de mi casa, vosotros lo conocéis, pero no sin acercarse. Ya una vez se fue acercando a la ventana y yo estaba dando no sé qué explicación y me dice en un perfectísimo portugués: a doutrina, que por un oído me entre, por outro me sale. Pero perfectísimamente se lo oí. Un espíritu femenino. Yo entré en oración sin decir nada y supongo que nadie lo oyó, salvo yo, claro. Y bueno, así quedó la cosa. Y poco a poco, porque este matrimonio lo que quería es que yo fuese a su casa, porque la gente aquí en España, hay una película que no sé cómo se llama, que es una viejecita que es medium, muy bajita, y sale en la película y va a la casa y una niña que desaparece en una... Bueno, algo hay de eso y entonces va a la casa y digo yo, no, eso es en Hollywood, caballero, ahí, aquí no hace falta nada de eso. Desde aquí vamos a hacer todo. Y bueno, poquito a poco, meses pasaron, no vayáis a pensar que fue de un día para otro, no, para nada. Meses pasaron y de aquella ectoplasma iba menos. Y hasta que un día desapareció. Desapareció el ectoplasma, ya no había ninguna nube. Me la fotografiaron, aparecían las fotografías perfectamente. Es como cuando hay mucha niebla, que es baja, pero tenía puntos brillantes. O sea, que podía verla cualquier persona, que no precisaba ser medium, o sea, aquello era visible, era material, no era provenía del mundo espiritual, pero no hacía falta ser medium vidente para verlo. Y el objetivo de la cámara lo captó y me lo enseñaron. Bueno, yo no suponía cómo era. Bueno, entonces pasó un tiempo y aquel espíritu posteriormente escuchaba en la ventana, oía. No es que pusiese el oído, es que la espiritualidad, cuando estamos haciendo un trabajo, no siempre somos conscientes del trabajo, del gran trabajo de los espíritus. Ellos ponen unos altavoces enormes, que son oídos, pues probablemente en todo Sevilla, por todos los espíritus desencarnados, para que a todos alcance. Y allí estábamos dando explicaciones del Evangelio y yo sentía que ese espíritu decía: yo no sé por qué estoy aquí, no, todo en portugués, no sé por qué estoy aquí, ni sé por qué tengo que oír esto, no quiero oír nada, no quiero saber nada, pero ella no podía marcharse, había algo que se lo impedía, claro. Y así estuvo un tiempo, luego ya no protestaba, ya no estaba rebelde, escuchaba y bueno... No es que empezara a venirse abajo, pero ya yo seguí la evolución de ese ser poco. Os hablo de meses, no os imaginéis semanas ni nada parecido, meses. ¿Cuándo podemos empezar los cursos? Digo, todavía no podemos empezar los cursos. Vamos a tener que seguir con la evangelización. Bueno, hubo un tiempo en que
yo ya no sentía el espíritu femenino. Lo sentía, pero dormidito, como en un lecho, dormido, con muchas pesadillas, pero dormido, aquel espíritu. Y me fue dado a ver, ya no me acuerdo si fue en vigilia, si fue a través de un sueño, esta parte no me acuerdo, pero sé que me fue dado a saber que ese ser estaba preparándose para reencarnar como hija de ese matrimonio. Y yo se lo dije. Pasó hace un tiempo, no dije nada más que cuando me dijo un día, ella dice, creo que estoy embarazada, Genoveva, y digo, pues ni se te ocurra lo que estás pensando. Dices que el otro niño ya era más mayor que tu Mateo, mucho más, ya casi andaba por los 15 años el otro. Y digo, ni se te ocurra, porque entonces sí que no voy a poder ayudaros, ahí sí que no, ni se os ocurra. Y es que no sé, y digo, vale, os voy a decir lo que hay, ¿sabéis quién es? Es este ser, y viene como hija vuestra, o sea que ni se os ocurra, porque entonces sí que la cosa va a ser de otra manera. Bueno, tuvo la niña, una niña loca con el padre. La niña, si no está el padre en casa, no existe nadie. Y ahí está, y también. O sea que si nosotros somos capaces de hacer nuestro trabajo bien hecho, el centro espírita no precisa, bueno, que no pasa nada porque una persona tenga 18 licenciaturas y 19 doctorados, solo que no va a tener mucho tiempo de atender el centro, pero no se precisan licenciaturas ni doctorados. El centro espírita se necesita buena voluntad, estudio y sobre todo simpleza y humildad. Hay mucha tendencia de las personas a ir a yo quiero encontrar un centro espírita muy bon. Un centro espírita muy bon puede ser cualquiera. El más simple puede ser el mejor. Y el más complicado no tiene por qué auxiliarnos. Entonces, en virtud de eso, aunque a nosotros nos pueda parecer que nuestra labor es sin importancia, estamos errados. Los cambios que a nivel espiritual tienen lugar en las personas son imperceptibles a nuestros ojos físicos, incluso aunque se sea medio. Y sin embargo, la persona pueden ser de gran importancia para el futuro, porque no hay cambios. El demente, el loco, pasa para el plano espiritual en ese mismo estado, no hay cambios. No vayáis a pensar que pasa para el plano espiritual y ya se torna cuerdo, para nada. Va para un hospital espiritual de dementes y de locos, no hay cambios. La muerte no cambia a nadie. Eso es un engaño, un equívoco. Entonces, hay que hacer todo lo posible por recuperar la salud mental mientras estamos en vida. O por lo menos poner todo lo que está de nuestra parte. Una persona obsedida no está para meter en un estudio del ESME, ni del ESTE, ni de nada. Está para la evangelización. Es un ser endeudado, es un hermano endeudado. Y lo primero que tenemos que hacer es ayudarle a rescatar la deuda. Y ayudando a rescatar la deuda, ayudamos a que se produzcan esos cambios en el perispíritu que nosotros no podemos ver, pero que existen. Porque nuestro trabajo es el mínimo. El mayor trabajo lo realizan los espíritus desencarnados desde el plano espiritual. Ellos nos dan paz. Había una chica que a veces daba paz y cuando a lo mejor estaba enferma o cualquier cosa, pues que decía, evite dando paz, incluso porque es malo para ti, porque estás donando una energía que tú precisas ahora mismo, porque
tus defensas están bajas y no es bueno para ti. Y digo, mira, existe, tenemos que hacer un seminario del pase. Hicimos un seminario del pase. Y fue muy bueno porque los pases son de muchas clases. Los pases no solo los dan los encarnados, los dan sobre todo los desencarnados. Pero ocurre que a veces la enfermedad que tenemos o el mal precisa de elementos de este mundo que solo poseemos los encarnados. Entonces es cuando el pase es mixto, es decir, se da por una entidad espiritual pero a través de un pasista físico. Y existe el pasista físico, que solo tiene elementos del plano físico, lo único que puede donar es su fluido. Si su fluido está en óptimas condiciones, nos hará mucho bien, si no, parco favor nos hará. Si es una persona que fuma, si es una persona que bebe, si es una persona desarreglada en las cuestiones del sexo, si es una persona calumniadora, que habla de los demás, todas estas cosas, es como si nosotros echásemos el agua más pura, imaginad, el agua de Lourdes, ¿no? Que tiene fama de ser muy pura. Yo creo que es como otra, pero bueno, vamos a suponer que es muy pura. Ustedes la metéis en una cañería llena de lodo, ¿cómo sale el agua? Pues esto ocurre inclusive con el pase. Hay que tener mucho cuidado. Las personas obsedidas son convencidas y muchos médicos, por desgracia, por invigilancia, son convencidas de las tinieblas, de que son médiums de curación. Eso es un socorrido. Aquí en el centro cada año hay un promedio de unas 2-3 personas que son médiums de curación y tienen una misión muy importante. Llegan al centro para ser médiums de curación. Digo, bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar a estudiar doctrina espírita, vamos a terminar los cursos y luego ya veremos. Ah, no, yo me ha dicho mi guía que tiene, y digo, mire, yo llevo desde el año 2004 o así 2005 que yo conocí el espiritismo a través de un sueño. Yo ni he visto a mi guía, ni sé cómo se llama, ni nada por el estilo. Hay muchos espíritus que vienen y me ayudan, me dan consejos, pero que a menudo llegan como pensamientos míos, no como, no, oye, soy tu guía y me llamo no sé qué, no. Los buenos espíritus no hacen ostensibilidad de su presencia. Nos envían pensamientos aprovechando nuestra disposición en el bien, la oración, etcétera, etcétera. Ahí nos dan consejos muy velados para que todo el mérito quede para nosotros. ¿Comprendéis? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque es verdad que en el plano espiritual las entidades nos pueden engañar, claro que sí. Pero a veces es más importante la invigilancia nuestra, que estamos encantados de ser engañados, que todos los planos que hacen en las sombras. ¿Verdad? La cuestión de responsabilidad es nuestra. Entonces ahí es el cuidado que hay que tener. Y nunca olvidar que no hay milagros. Todo es muy poquito a poco. Por eso os fui repitiendo mucho lo de los meses de este hecho que ocurrió en nuestro centro, que terminó maravillosamente con la reencarnación por parte de ese espíritu dentro del matrimonio, pero eso siempre ocurre así, por otra parte. Es decir, yo muchas veces, cuando a veces vienen obsesores también, claro, con las personas, y yo muy veladamente digo, desde mi corazón, porque yo sé que ellos escuchan, y digo, mira, hermano, tú piensas que nadie recoge lo que siembra otro. Cada uno vamos a recoger lo que sembramos. Y me acuerdo una vez que me dijo uno, voy a pensar en eso. Y también pensó
que abandonó lo que estaba haciendo. Porque ellos son luego atraídos para el útero que están obsesionando, son atraídos para luego soportar como hijos a ese ser que han estado antes enfermando. Entonces, muchas veces también es cuestión de firmeza, sin faltar nunca a la caridad, pero a veces yo creo que el mejor lenguaje es el del Evangelio. Cuando se habla con el Evangelio de Jesús en los labios, todo espíritu comprende. Yo solo le dije, nadie va a recoger lo que otro siembra. Cada uno recogeremos aquello que sembramos. Yo solo digo eso. Como quien, tú verás lo que haces. Como continúes, tú vas a venir como hijo de estas personas y vas a recoger lo que estás sembrando, y no tiene por qué ser bonito, porque una madre histérica, nerviosa, porque desequilibrada, porque ha estado desequilibrando su sistema nervioso central, una madre histérica que puede terminar en la bebida, en la droga, que puede abortarle perfectamente. Entonces, todo eso conviene muchas veces no hace falta decir nada de palabra. Yo me acuerdo que las palabras, yo me quedé casi espantada, porque dice, voy a pensar en eso, o tengo que pensar en eso que tú me estás diciendo, porque claro, sabía que cuadraba dentro de lo que él estaba haciendo. Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Yo, en principio, cuando digo la relación entre histeria y obsesión, no, obsesión no, pero entre histeria y epilepsia. O sea, están íntimamente unidos una cosa con la otra. A veces sí, a veces sí. También hay la que se llama la epilepsia física, aquella que es consecuencia de un mal funcionamiento del cerebro, pero el origen es el mismo. Es decir, el cerebro funciona mal en virtud de un desequilibrio del cerebro espiritual que lo fue formando durante el embarazo. O sea, la cuestión es siempre la misma. Tanto la epilepsia como el histerismo son resultado de la acción de un espíritu obsesor sobre nosotros, pero no se crea durante un tiempo, durante largo tiempo. Hay una familia que tiene su padre a veces tiene un tratamiento continuo diario, pero no puede interrumpir. Sí. Y su ataque de epilepsia cuando me da un tratamiento, no se lleva 2 días de hacer. Y otra cosa, y el entonces, electroshock. o sea, se lo he preguntado porque si la epilepsia lleva a histeria, es así, ¿no? La epilepsia lleva a histeria, puede durar con 2 o 13 años, luego llega el paciente que va a sacar y se le golpe la cabeza y a partir de ahí al cabo de unos meses, Claro. ya empieza a tener ataques. Claro, pero el golpe en la cabeza, Sí. hermano, también no es la causa. La causa es anterior, porque verás, ¿qué niño no se da un golpe en la cabeza? Dime. Tú, yo, o sea, pero afecta a aquellas personas. Yo me acuerdo hay la película que de Chico, un hombre llamado Amor, la película que hicieron de Chico Xavier. Y él cuenta, miento, Las Madres de Chico. Y ahí se cuenta la historia de un niño que va con la muchacha que lo cuidaba en la bicicleta y cae de la bicicleta y tuvo una hemorragia que aquello no se comprende, no hubo modo de salvarlo. Y claro, el niño luego escribió una carta a su madre a través de Chico
Y él decía, mamá, eso no, dice, ya perdonaste, ya agradeciste, le dijo Chico, pero no llegó, dice, ya agradeció no me acuerdo cómo se llamaba la muchacha, y dice, no, perdonarle perdoné, pero agradecérselo no se lo agradecí. Yo aquello me quedó clavado en el corazón. Y dice Chico, dice, pues debes de agradecerlo, porque eso que pasó te habría pasado igual a ti o a su padre, y tú pesarías siempre sobre tu conciencia el habérsete caído a ti y que le pasase eso. Eso tenía que suceder, porque venía en virtud de que había sido un antiguo suicida, que se había volado las tapas del sexo, entonces, de los sesos. Entonces, claro, había una parte de su cerebro que venía pues como hilvanado, que no cosido, para que nos entendamos. Y claro, cualquier mínimo golpe, eso se esparramaba todo y no había salvación para el niño. Pero eso hubiese pasado en la bicicleta de la muchacha, con la pequeña caída, porque yo me acuerdo que en la película salía ella con el niño venía detrás, sentado, como de paquete, y salía un perro, un cachorro, un perro, y claro, se asustó y el chaval cayó, pero vamos, que no fue tampoco un golpe, que no fue un coche ni nada de eso. Entonces te quiero decir que esos son también tendencias, hermano. Entonces esas personas, cualquier mínimo golpe, cualquier cuestión, sobre todo se sabe, hay mucho de, por ejemplo, las personas que se ahorcan. Lo que es el cuello, con el mínimo golpe se quedan en una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque parte la columna. Se quedan en una silla de ruedas cuando no desencarnan. Pero no es el golpe en sí, es que esa parte, en virtud del acto suicida, viene, como te digo, hilvanada y por la infinita bondad de Dios. Porque el suicida es el único ser en el universo que no hay un programa para él. Para el homicida, para el asesino, hay programas de rehabilitación en las distintas casas de Dios nuestro Padre, como decía Jesús. Pero el suicida no hay, porque todos nosotros, nuestra tendencia es a la conservación. La ley de la conservación es una de las leyes que viene en el libro de los espíritus, en el libro tercero, que se refiere a las leyes morales, y la ley de la conservación es una de ellas. Entonces, actuar contra uno mismo es ir contra la ley de Dios. Se comprende que alguien en un momento de locura podamos matar a alguien. En fin, se comprende entre comillas, pero a uno mismo, con el miedo que da a morirse a todos más o menos, porque no es agradable. En el momento de la muerte no vayáis a pensar que es una cosa muy agradable. Es un momento duro y difícil. No dura mucho y esperemos que tengamos los suficientes méritos como para darnos cuenta del trance y no caer en ilusiones mayores de quedarnos por aquí sufriendo y eso, que es mucho peor. Pero el momento de la muerte en sí, no hay que pensar que no es un momento fastidiado, a no ser que seamos espíritus de esos completistas, que yo por lo menos disto eones de cualquier cosa parecida a un espíritu completista. Me paso el día descompletando todo, lo que completo por un lado lo descompleto por el otro, y digo, bueno, ya nada, hoy ya vamos a dejar el cómputo porque vamos, voy dada, ¿no? Quiero decir, hermano, que cualquier perturbación a nivel orgánico o psicológico lo es en virtud de un mal practicado. Y claro, traemos tendencias. Y después también depende de los pasos que nosotros damos, porque a mí no me gusta utilizar la palabra karma. ¿Dónde
veis que los espíritus superiores hayan utilizado la palabra, el término karma en la codificación? En ningún sitio. Ellos hablan de causa-efecto. Pero lo mismo, ¿no? No, porque el karma no es lo mismo para nada. El karma es imposible quitártelo. Tú tienes que pasar por lo que has hecho pasar a otro. Y la ley causa-efecto no. Dependiendo de cómo tú encamines los pasos en la vida, será necesario que pases por eso o por el contrario, es dado al espíritu. Dios en la naturaleza, en el universo, no permite cosas inútiles, todo es útil. Todo cuanto vemos tiene una utilidad. Entonces, de ahí se comprende porque, por ejemplo, esos vuelos que el avión se destroza y hay personas que tenían el billete y ahora resulta que un accidente en la ciudad, que no encontraba el bolso, que no sé qué, pierde el avión. No tenía que morir ahí. ¿Por qué? Porque esa persona ya aprendió. Sobre eso hay una comunicación fabulosa, que yo tuve ocasión además de leer antes de conocer el espiritismo. Yo no sabía ni que existía el espiritismo. Y yo solía leer una revista que se llama Reader's Digest, que es americana, y pequeñita. Y ahí venía una tragedia de un avión que iba desde Perú o Lima, uno de esos sitios, se iba a Brasil. Y bueno, el único que se salvó fue un hombre. Y ese hombre relataba cómo en el momento en que el avión iba con turbulencias, él miró a sus compañeros y como que habían desaparecido. Allí no había más que vikingos que brandían la espada y aquello era una carnicería. Y él con el susto se desmayó y ya despertó en el hospital cuando le dijeron toda la tragedia, que no había más supervivientes que él. Y claro, decían los psicólogos que eso era una alucinación, con el miedo, con el pánico. Sí, enseguida. Hay una comunicación, años más tarde, en varios centros de espíritas del mundo, pero en concreto en Brasil, había varios que habían recogido esa comunicación de un espíritu que decía que la tragedia de tal avión formaban parte de espíritus que habían pertenecido a los pueblos bárbaros en Europa. Y esos espíritus ya son preparados en el más allá. El libro Acción y Reacción de André Luis nos habla de estas cuestiones. Los espíritus que arrojaron, por ejemplo, a compañeros de armas, soldados, que era muy típico cuando querían tomar el sitio de ellos, lo arrojaban al foso de los cocodrilos. Los piratas que atacaban barcos en el océano, esos son reunidos porque entre sus débitos está el arrojar desde lo alto, y fueron escogidos para venir a formar parte de esos accidentes colectivos que tienen lugar en aviones. La ley de Dios es infinitamente justa, vosotros recordad siempre esto. Entonces, no hay errores en la ley de Dios, no hay errores. Si alguien desencarna de una determinada manera es porque estaba entre sus débitos. La única cuestión que no es así es el suicida, porque es que eso no está previsto en la ley. No está previsto en la ley de Dios. Y de hecho la única colonia que se dedica a la reparación de estos seres son los propios suicidas cuando se van regenerando, es la colonia de María de Nazaret, que está dirigida y auspiciada por Nuestra Señora Santísima. Y es la que se encarga del Valle de los Suicidas, pero no hay una previsión, porque es que es contraria a la ley esa actitud. Entonces, por eso no debemos, el espírita tenemos que tener mucho cuidado, porque utilizando
términos que no son espíritas, podemos, ahora mismo no, pero dentro de unos años, en vez de ley, causa y efecto, ya se dirá karma, y eso no fue lo que dijeron los espíritus. Los espíritus hablaron de causa y efecto. Por lo tanto, la causa y el efecto, nosotros traemos un planning de vida, pero ese planning, en virtud de cómo nosotros vayamos, puede ser mejorado y ya no aparece mitad de las cosas malas que tenían que aparecer, o puede empeorarse. Pero es cosa nuestra. Es cosa nuestra. Yo conocí también hace tiempo una persona y un espíritu en psicografía le dijo que en virtud de cómo se estaba encaminando gracias al espiritismo, que mucha cosa mala, terrible, había sido apartada de su camino. No por conocer el espiritismo, sino de cómo estaba encaminando sus pasos a raíz del espiritismo, mucha cosa mala había sido apartada. No dicen los espíritus que fue por conocer el espiritismo de milagroso nada, de milagritos nada. Ahora, el espiritismo puede hacer que muchas cosas cambien en nuestra vida, desde que nosotros estemos dispuestos a aplicarlas. Ahí sí, pero por ser espíritas no. Ser espíritas es igual que ser católico, o que ser ateo, o que no ser nada. Era lo que decían las tinieblas. Si el espiritismo es el consolador de Cristo, es no sé qué, es no sé cuánto, pero no hay prisa, porque tenemos toda una eternidad, pues entonces no me sirve para nada, pues estoy haciendo nada, voy a peor. Entonces ahí tenemos que ser conscientes, ahí ya depende de cada uno. Yo te digo que espíritus deudores somos todos. Ahora, la diferencia está en cómo encaminamos nuestros pasos. Yo he aprendido y a mí me da resultado. Yo siempre lo aconsejo a mis hermanos de camino. A cada uno puede hacer lo que quiera, claro. Pero yo siempre aconsejo lo que hago yo, en ese punto. Porque yo decía, ay Dios mío. Por ahí me preocupaba ya cómo rezaba, digo, porque, claro, cómo oraba, porque ¿qué debo pedir? ¿Lo que yo deseo o aquello que yo ya estaba, que ya no sabía ni cómo tenía que orar? Yo decía, ay Dios mío. Y entonces un día me quedé pensando y dije, ¿tú sabes qué voy a hacer? Que yo voy a decirte lo que siento, lo que mi corazón siente. Y que bueno, que en tus manos dejo la cuestión de si eso va a ser así o no, porque digo, si yo veo que todo se encarrila para que eso suceda, pues entonces voy a saber que es bueno para mí. Si veo que a pesar de todos los esfuerzos que yo hago por ir por ahí, resulta que me aparece un muro, luego aparece un río desbordado, luego aparece el océano, digo, pues mira, ya no voy por ahí porque ya no es para que vaya. Yo hago así en mi vida. Si yo veo que aquello que yo quiero está siendo siempre interceptado por alguna cosa, digo, pues no es para que vaya por ahí. Tengo que meditar, tengo que reflexionar, porque no es bueno para mí. Y es verdad. Porque no es por... Quiero que me entendáis, yo no lo hago por decir, bueno, haz tú lo que quieras. No es eso. Yo deseo esto, creo que es bueno, pero en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no tengo ni idea de lo que me conviene ni lo que no. Si tú ves que por ahí no debe de ser, pues no me hagas ni caso. No he dicho nada. De todo lo que he dicho, ni caso. Diréis, bueno, es una forma muy... Yo es que lo siento como mi padre, entonces yo le hablo como le hablaría a mi padre. No me ando con más... Creo que lo que sale del corazón es lo mejor que se puede decir. Andar floriteando las cosas como que no, porque yo no soy un espíritu puro, si no estaría aquí, ni siquiera superior ni nada por el estilo. Entonces yo tengo que hablar con mi padre,
que es Dios, no hablo de mi Padre terrenal, sino de Dios, Él me conoce, sabe de sobra cómo yo soy y lo que es y lo que no es. Entonces andar con otras florituras me parece como muy hipócrita. No lo veo noble, entonces lo hago así. Y creo que encarar las cosas con nobleza y humildad es el mejor modo de encararlas siempre. Si algo ha de pasar, no hay modo de retirarlo. Y por eso nuestra obligación está siempre hacer dentro del bien todo lo que podamos. Y luego que no puede ser, pues no pudo ser. Y creedme que desde el momento en que yo empecé a hacer las cosas así, estoy como mucho más tranquila, a pesar de que a mi lado aquello anda que no hay por dónde cogerlo. Bueno, ya parará. Nunca empezó a llover que no parase. Ni mal que 100 años dure. Así que, por eso que creo que cualquier disturbio, el mejor modo de encararlo es con lo único que no lo encaramos con el amor. Con el amor es el mejor modo. Cualquier enfermedad, no solo física, sino psíquica y a veces de los dos tipos, el mejor láudano es el amor. El replicar, el rebelarse no ayuda. No ayuda porque es luchar contra lo imposible. La ley es la ley, no hay modo de cambiarla. En fin, el próximo sábado, pues eso, hablaremos del autismo, que también está muy relacionado con el histerismo, solo que el autismo lo vais a comprender mucho mejor porque explica perfectamente el carácter de los autistas, perfectamente. Ahí entran mucho las mentiras, cuidado con las mentiras. Las mentiras y el autismo están muy relacionadas. Hipocresías y mentiras están directamente relacionadas con el autismo. En otras vidas, claro. Hay que siempre, en lo posible, no faltar a la verdad. Si no se puede decir algo, porque sea muy duro, porque sea faltar a la caridad, el silencio, para eso existe. Pero no falsear la verdad es fundamental, cambiándola a nuestro antojo, haciendo de ella un guiñapo, es una mala costumbre. Y da en el autismo. Es muy interesante y hablaremos de ello. Pues, también otras conductas, pero sobre todo la mentira, el engaño, lleva al autismo. Vamos a tener muchos autistas en las próximas generaciones con todos los políticos. Madre mía, eso va a haber que poner un educandio de esos espirituales solo dedicado a eso. Bueno, es broma, pero es verdad que somos los autores de nuestras propias desdichas. Qué lástima de nosotros. Qué lástima. También de nuestra propia felicidad. ¿Eh? Y también de nuestra propia felicidad. Sí, claro, hombre.